Y bendito sea tu nombre, Señor, porque ahora prepáranos para recibir tu palabra, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, para que tu palabra caiga y sea de bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Este es un tiempo, llegamos a este tiempo del año, cuando menos aquí en el área, en lo que es México y los Estados Unidos, este es el tiempo cuando va a empezar el verano, cuando los hijos terminan sus cursos, terminan en la educación elemental, que es la primaria, terminan la secundaria, terminan las preparatorias y nuestros otros hijos que se están recibiendo en la universidad, y le damos gracias a Dios. Y es un tiempo cuando vienen estas graduaciones y que empezamos a escuchar planes, proyectos, propósitos, los que están saliendo de la preparatoria, de high school, aquellos que están saliendo de la universidad, de college, como se le dice en inglés, y empiezan los planes y que yo esto y yo quiero aquello, yo voy a lograr acá y mi propósito es este, etcétera. Y quisiéramos utilizar este tiempo cuando vienen esos planes, propósitos y proyectos para revisar la vida de Josué y aprender de la vida de Josué, porque Dios es bueno. Es Dios el que pone esos planes, esos propósitos de querer lograr, de querer alcanzar, de querer llegar. De Dios vienen esos deseos en nuestro corazón y aplaudimos a Dios por ello. Vamos a aprender a través de la vida de Josué algunos puntos bien importantes, porque es necesario que esos planes se concreten, que no queden en un sueño nada más, que no quede nada más en un buen deseo que en algún tiempo vino al corazón y luego se olvidaron. Éxodo capítulo número 17. Porque esos planes en el nombre de Jesús han de cumplirse, esos proyectos han de lograrse. Éxodo 17 en el versículo número 8. Y esta es la primera referencia que encontramos en la Biblia acerca de Josué. Entonces vino Amalec y vino para pelear contra Israel en Refidim. Es el tiempo cuando el pueblo de Israel ha salido de Egipto, van en camino hacia la tierra prometida, y dice que Amalec les sale para enfrentarse en guerra contra Israel. Verso número 9, y esta es la primera referencia que encontramos acerca de Josué. Entonces Moisés, el líder, el general en jefe, que venía guiando al pueblo de Israel saliendo de Egipto rumbo a la tierra prometida, Moisés le dice a Josué: Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Lo primero que tenemos que entender, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que están saliendo de secundaria, de la preparatoria, de la universidad, para todos esos deseos, planes, proyectos que vienen y yo quiero y yo voy a lograr y yo voy a llegar. Los aplaudimos. Gracias, Señor. Eres tú el que pone todos esos anhelos y deseos. Pero lo primero que tengo que entender es que hay una batalla que se está dando. Hijo mío, hija mía, a mis nietos, a mis hijos en la congregación, a los hijos de mis hermanos en la congregación. Qué bueno que hay ese proyecto, ese plan, ese propósito. Solamente permíteme decirte, hijo mío, hija mía, no te olvides que hay una pelea. Y la pelea no es contra sangre y carne. La lucha es espiritual, y el propósito espiritual del diablo, del enemigo, es que no lo logres, que no lo alcances. Es lo primero que tengo que entender. Si hay un plan, hay un buen deseo, hay un propósito,
Hay una batalla que se está dando y el enemigo, el diablo y sus huestes no quieren que lo logres, no quieren que lo alcances. Por tanto, Efesios capítulo 6. Si quieres, toma nota y luego lo vas a poder confirmar. Efesios capítulo 6, verso 10. Dice: hermanos míos, por tanto, tomen la fuerza, fortalezcanse en el Señor, en el poder de la fuerza de Dios, porque la batalla, el pleito, la guerra, la batalla es espiritual. Tomen fuerza y fortalezcanse en Dios. Además, verso 11 en Efesios 6, vístanse, tomen toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay planes y propósitos, y son buenos planes, buenos propósitos, lograr, alcanzar, llegar, así como el pueblo de Dios cuando salía de Egipto. La intención, el propósito era llegar a la tierra que fluye leche y miel. Pues tomen toda la armadura de Dios y puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Va a haber batalla. Va a haber una pelea. Hay una guerra espiritual que se estará dando para que no logres tu plan y tu propósito. Fortalécete en Dios y vístete de la armadura que Dios te da para que estés firme en contra de las acechanzas del diablo. Y verso 13. Toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y cuando termine ese día malo, cuando acabe ese día malo, sigas firme, permanezcas firme y sigas adelante a ese buen propósito, a ese buen plan, buen deseo que Dios ha puesto en tu corazón. No olvides que va a haber una pelea, que va a haber una batalla y que el diablo va a estar listo para que no logres lo que Dios pone en tu corazón. Y nos regresamos al principio de la Biblia, a Éxodo capítulo número 24. Y sigamos aprendiendo de Josué. Lo primero que aprendíamos, la batalla que se da. Versículo número 13 en Éxodo 24. En este momento, Dios había hablado con Moisés para decirle a Moisés: sube al monte, ahí en la cumbre del monte yo voy a estar y voy a hablar contigo. Era el tiempo cuando Dios iba a entregar las tablas de la ley, las tablas escritas por el dedo de Dios conteniendo la ley, y se las iba a entregar Dios a Moisés en la cumbre del monte. Verso 13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios para recibir las tablas de la ley. Pero Josué estaba pegado a Moisés. Esta es el otro detalle que tengo que aprender. El detalle lo hemos comentado anteriormente y que es un detalle importantísimo para lograr las cosas. Cristo dijo: yo estoy entre ustedes, no como el que se sienta a la mesa para que le sirvan. Estoy para servir a los demás. Así que cuando Moisés es llamado a la presencia de Dios, a la cumbre de una montaña, de un monte, allá va, juntamente con Moisés, allá va Josué, el siervo de Moisés. Un corazón de siervo, un corazón para servir, un corazón que está al servicio de los demás, una vida que se entrega para servir a la necesidad del pueblo, a la necesidad de los otros. Antes que pienses en servirte como normalmente hacemos, en servirte con la cuchara grande
Y a donde quiera que llegamos, queremos servirnos con la cuchara grande. Estemos listos para saber qué podemos hacer por los demás. Y Josué era un siervo del general en jefe de Moisés, y era tal condición en su corazón, tal condición había en el corazón de Josué que no se apartaba de Moisés. Así cuando Moisés es llamado a la cumbre del monte, allá va Josué. Y por la condición que Dios pone, es Moisés el que llega a la cumbre, pero Josué en la mitad del monte, esperando a que Moisés baje. Un segundo detalle importantísimo que haya en nosotros para lograr tu plan, antes que pienses en ti, antes que pienses en cómo servirte con la cuchara grande, piensa cómo puedes servir a la empresa a la que vas. Con ese plan y ese proyecto, ¿cómo vas a poder bendecir a los demás? Dios dice, yo te bendigo, pero para que seas de bendición a los demás. Escucha, Mateo capítulo número 20, verso 25. Jesús, llamando a sus discípulos, les dice: ustedes saben bien que los gobernantes de las naciones, los presidentes, los reyes de este mundo, se enseñorean de ellas, se ponen como señores, como dueños, como los que mandan sobre ellos. Los grandes de las naciones, de las compañías y de las empresas, ejercen potestad sobre ellas. 26. Pero tienes que entender que entre nosotros, en el reino de Dios, y para lograr esos planes y propósitos que Dios pone en nuestro corazón, entre nosotros no es así, sino que el que quiera ser grande entre nosotros en el reino de Dios será el que sirva a los demás. ¿Cómo dijo Señor Jesús? El que quiera ser grande en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, ese será el servidor de los demás, el que sirva a los demás. Verso 27, el que quiera ser el primero, el mejor, el mayor, el más grande entre ustedes, el que quiera ser el primero, ese será el siervo de los demás. ¿Qué puedo aprender? Entonces, estamos en una guerra y tengo que estar preparado para esa batalla, porque el diablo va a venir contra mí para que no se logre el propósito, que no se logren los planes que Dios ha puesto. Y tiene que haber en mí un corazón listo para servir. Cuando Moisés subía, el siervo inmediatamente atendiendo para seguir a Moisés y estar al pendiente: ¿qué se ofrece? ¿Qué se necesita? ¿Qué puedo hacer? No estaba listo Josué para quitarle el puesto a Moisés, sino para atenderlo, para servirlo. ¿Qué se necesita? ¿Qué hay que hacer? Aquí estoy listo. ¿Qué se ofrece? Y seguimos leyendo Éxodo 33 y aprendiendo de la vida de Josué, porque Dios quiere cumplir el propósito, ese deseo que hay en tu corazón grande. ¿A dónde hay que llegar? ¿A dónde lograr? Vamos a aprender de la vida de Josué. Dios le muestra a Moisés el diseño del templo de Dios en el cielo. Y le ordena Dios a Moisés que lo hagan, que hagan una copia en la tierra. Pero como el pueblo va marchando y van en camino rumbo a la tierra prometida, no podían hacer un edificio fijo, sino que se le da la instrucción a Moisés de hacer un tabernáculo, de edificar una carpa enorme, una casa de campaña enorme, exactamente a imagen del templo verdadero en el cielo. Muy bien, entonces, cuando el pueblo marchaba
Llegaba el momento en que Dios daba la instrucción a través de que iban siguiendo una nube en el día y una columna de fuego en la noche. Aquella nube se detenía y ahí acampaba el pueblo. Y llega el momento cuando a Moisés Dios le da la instrucción de que ponga el campamento del pueblo, las 12 tribus acampando y el tabernáculo, aquella carpa enorme en un lado. Y dice la Escritura, Éxodo 33, verso 7, Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, apartado, separado del campamento de las 12 tribus de Israel. Lo levantó lejos el tabernáculo, fuera del campamento, y le llamó Moisés a esa gran carpa el tabernáculo de reunión. Pon atención. Y cualquiera que buscaba al Señor, cualquiera que tenía una necesidad, que quería venir delante de Dios, que se quería presentar, buscar a Dios, suplicar, rogar, alabar, etc., cualquiera que buscaba al Señor, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Así que para buscar a Dios, para hablar con Dios, pedirle a Dios, alabar a Dios, etcétera, estar en comunión íntima con Dios, había que ir al tabernáculo de reunión. Éxodo 33 en el verso 9. Así Moisés, cuando Moisés tenía que hablar con Dios, recibir las instrucciones, la guianza, la dirección, las órdenes de Dios, Moisés entraba en el tabernáculo. Y verso 11, y hablaba Dios con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Salía Moisés del tabernáculo y volvía al campamento. Y al final del verso 11, pero el joven Josué, hijo de Nun, el siervo de Moisés, el servidor de Moisés, el joven Josué, hijo de Nun, fíjate, le llama la Biblia y lo menciona de tal forma que dice el joven Josué. ¿Y a quién escogió Moisés para que fuera a la guerra? A un joven, así como tú que te estás graduando, así como tú que estás saliendo de la preparatoria, de la universidad, una persona joven. A él escogió Moisés para que fuera a la batalla. El siervo de Moisés, el servidor, el ayudante, el que permanecía, el que estaba siempre con Moisés, era un joven. El joven Josué, hijo de Nun, al final del 11, el servidor de Moisés. ¿Qué cosa? Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El que quería buscar a Dios, que fuera al tabernáculo. Pero el joven Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué iban a hacer al tabernáculo? Aquella carpa, a buscar a Dios. Muy bien, te vas a enfrentar a una batalla. Ten un corazón de siervo y nunca te apartes. Nunca te apartes de Dios. Sigue a Dios, procura a Dios, busca a Dios permanentemente. Estate pegado a Dios. Delante de Dios estarás recibiendo fuerza, recibirás esa armadura, ahí recibirás guianza, dirección. Bendito sea Dios, aquel joven nunca se apartaba del tabernáculo, prefiriendo la presencia de Dios, el gozo de estar delante de Dios sobre cualquier otra cosa. Allá están mis camaradas y mis amigos, tiempo preferente para estar delante de Dios, ocuparte delante de Dios. Seguimos adelante, aprendiendo de Josué. Cuando hubo necesidad ya a la puerta, a la entrada de la tierra prometida, y hubo necesidad para enviar 2 espías para reconocer la tierra que Dios les estaba entregando, la tierra que fluye leche y miel, no te equivoques, dentro de la tribu de Efraín se escoge a Josué
para que vaya a espiar la tierra. A Josué, el joven, a él lo escogen para que vaya a espiar la tierra. Y les dijeron, vayan y reconozcan la tierra para ver la tierra como es. La tierra que nos es dada como herencia, tierra que fluye leche y miel. Y chequen bien al enemigo. Chequen bien si son pueblos pequeños, porque va a haber batalla, va a haber guerra. Y chequen si son pueblos pequeños o grandes, si las ciudades son nada más campamentitos o son ciudades amuralladas. ¿Cómo es el pueblo? Así como van a checar si la tierra es buena y es fértil, chequen también al enemigo. Eso lo encontramos en en Números capítulo 13, verso 8, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, a quien Moisés llamó Josué. Él fue uno de los que Dios escogió y que Moisés puso para que fueran a espiar la tierra. Hebreos capítulo número 5, versículo número 14. ¿Y cómo es que Josué va a espiar la tierra? ¿Qué podemos aprender? Muy bien, dice la Escritura. A ver, vamos a poner atención. Hay personas dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, personas a las que se les considera bebés en el Evangelio. Son personas que acaban de conocer y entregar su vida a Cristo. Son personas que apenas están conociendo la palabra. Son bebés. Luego podemos encontrar niños en la Escritura, jóvenes en la Escritura. Verso 14. Y a esas personas que ya han crecido y que ya han madurado en la Escritura, dice la palabra, así como a un bebé se le da leche y como se le da el alimento correspondiente a un niño, de la misma manera el alimento sólido está reservado para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, puedo aprender que Josué, cuando es enviado como un espía a reconocer la tierra y al pueblo con el cual se van a enfrentar, tenía los sentidos espirituales ejercitados en discernir lo bueno y lo malo. Al niño lo tienes que andar cuidando. A un bebé con mayor razón lo tienes que traer cuidándolo y no soltándolo. Al niño lo tienes que tomar de la mano, cuidado con esto, cuidado con aquello, y el niño ni siquiera a veces alcanza a entender. Pero aquellos que están ejercitados en la presencia de Dios, en buscar a Dios, en recibir la guianza de Dios, y que Dios abre sus ojos, no solamente con su presencia y la guianza de su Espíritu, sino con el conocimiento de la palabra, tienen sus sentidos ejercitados para discernir. Esta es la decisión que hay que tomar. Esta es la decisión que conviene. Este es el camino a tomar. Este es el camino a seguir. La presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, conocer la Escritura, ejercitar los sentidos en cuanto a lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque buscar ese propósito y ese plan, el enemigo te va a poner delante de ti caminos que no son los correctos. Dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece correcto, derecho, pero su fin es lejos de Dios. Su camino, ese final de ese camino es de muerte, apartado y lejos de Dios para que el propósito no se cumpla. Gloria a Dios. Y seguimos adelante aprendiendo de Josué. Números, capítulo número 14. Ya fueron enviados los espías, y los espías, después de reconocer la tierra y el pueblo que la habitaba,
están regresando. Y de aquellos 12 espías, 10 espías levantan al pueblo en duda, en incredulidad, pues llegan diciendo y dando su reporte: sí, la tierra es extremadamente buena, pero el pueblo está muy armado, las ciudades son amuralladas. Ahí vimos a los hijos de Anac, que son gigantes. Nosotros, cuando los vimos, nos consideramos como unos chapulines delante de ellos. No podremos, ellos van a poder más con nosotros, nos van a hacer pedazos, nos van a hacer picadillo. Y toda la noche, cuando el pueblo oyó aquel reporte, toda la noche se quejaron, lloraron y pensaron en quitar a Moisés, en establecer sobre ellos otro capitán y regresar al tiempo antiguo de la esclavitud en Egipto. Pero Josué, juntamente con Caleb, Números 14, verso 8, se levantan para decirles: si el Señor se agrada de nosotros, es Dios el que nos va a llevar a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Permaneciendo en la fe, permaneciendo en la promesa, permaneciendo, buscando y siguiendo la voluntad de Dios. Verso 9, y animando Josué al pueblo juntamente con Caleb: no sean rebeldes en contra de Dios, no tengan temor de ese pueblo. Y al final: con nosotros está Dios, no tengan temor, sigamos la promesa, vayamos tras la promesa, vayamos en fe y cumplamos la voluntad de Dios. El pueblo no quiso, se siguió quejando, siguieron llorando y vino el juicio de Dios. Todos aquellos mayores de 20 años, todo el pueblo de Israel que lloró, se quejó, renegó en contra de la voluntad de Dios, que era: pasen y tomen esa tierra. Claro que iba a haber batallas y peleas, como se te está advirtiendo ahorita. En esos planes hermosos y buenos deseos que tienes, va a haber pelea y va a haber batalla, pero Dios estará contigo. Y todos aquellos que renegaron y no aceptaron la buena voluntad de Dios, Dios dijo: todos aquellos de 20 años para arriba van a morir en el desierto. Y transcurren 40 años en el desierto y ahí muere toda esa generación. Y Dios dijo, Números capítulo 14, verso 30: ustedes a la verdad no van a entrar en esa tierra, la tierra prometida, la cual alcé mi mano, dice Dios, y juré que les haría habitar en ella, excepto a Caleb y a Josué, el hijo de Nun. Solamente 2 de toda aquella grande multitud de 20 años para arriba, solamente 2 fueron considerados dignos de tomar la tierra. Hay que permanecer en fe, hay que permanecer en la promesa de Dios. Va a haber batalla, sí va a haber batalla, pero poderoso es Dios para cumplir con lo que ha prometido. Poderoso es Dios y digno de que le sigamos y no batallemos en cuanto a permanecer en la fe. Números 27. Versículo número 18. Llega el momento cuando Dios va a recoger a Moisés a su presencia. Moisés va a morir y hay que nombrar a alguien que le sustituya, un sucesor para Moisés. Y dice la Escritura, esta es la manera como Dios veía a Josué. Esta es la manera como Dios percibía a Josué. Así, de la misma manera como Dios percibe, y Dios mismo da testimonio de David, diciendo: el corazón de David es un corazón conforme a mi corazón. David hará todo lo que yo le diga. En este caso, Dios está hablando con Moisés para darle instrucciones a Moisés
que el siguiente, el sucesor, el que ahora va a guiar al pueblo para que entre a la tierra prometida y la tomen en herencia, es Josué. Y Dios dice a Moisés, Números 27, verso 18, toma a Josué, hijo de Nun. Toma a Josué, hijo de Nun. ¿A quién más? Con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos estado viendo, ¿a quién más? Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Lo vas a ungir y él es el que se va a encargar. Tomarás a Josué. Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Dos detalles, dos cosas importantes. O se refiere al Espíritu Santo, o se refiere al Espíritu de Dios, porque de qué otra manera se han de lograr las cosas y se han de alcanzar las cosas. Una y otra vez lo hemos compartido y lo hemos enseñado. Es Dios a través de su Espíritu Santo que hará que logres ese plan y ese proyecto. Toma Josué, varón en el cual hay espíritu. Ahí se debería de haber traducido, si así fuera, y diría, varón en el cual está el Espíritu Santo, varón en el cual está el Espíritu de Dios. Pero número dos, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, con E minúscula. Cuando solamente 2 de aquellos espías regresan para permanecer creyendo en Dios, y estos son Josué y Caleb, Dios da testimonio de Caleb diciendo, él va a entrar a la tierra prometida porque hubo un espíritu diferente en él. ¿A qué se refería Dios? A que había un ánimo, había un deseo, había una fuerza en Caleb para seguir tras de Dios, para buscar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. De la misma manera, si no se refiere al Espíritu Santo, se está refiriendo en Josué, cuando Dios dice, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. ¿Qué espíritu? Pues un espíritu para ir tras de Dios, exactamente como dice también de David, varón conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo le diga, así como Caleb, un espíritu diferente para venir tras de mí, hacer mi voluntad y seguir y permanecer en la fe, en la promesa de Dios. Igual ese mismo espíritu en Josué. ¿Qué puedo aprender? Haya ese espíritu, ese mismo espíritu que había en Josué, en David, que había en Caleb, ese mismo espíritu de Dios que estaba ungiendo al Cristo, que estaba ungiendo a Pablo, a Pedro y a esos discípulos. Sé lleno de Dios, sé lleno del poder de Dios, de su Espíritu Santo, y haya en ti ese ánimo para no buscar otra cosa, sino buscar la voluntad de Dios. Y con esto terminamos. Las palabras ahora de Dios a Josué, y que son las últimas palabras que en todo esto que hemos venido aprendiendo, hijo, hija mía, que hemos venido aprendiendo de Josué, ahora es Dios el que habla a Josué y es Dios el que te está hablando a ti, y de la misma manera, porque así tengamos 70, siempre habrá planes, propósitos, anhelos y deseos que Dios pone en el corazón y que hay que cumplir. Josué capítulo número 1, verso 7. Hijo mío, hija mía, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y lo primero que se viene a la mente, pues sí, ya nos dijeron.
va a haber pelea, va a haber una batalla. Las batallas son espirituales y cuidado con las acechanzas del diablo. Pon atención. Hijo mío, hija mía, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, para obedecer toda la ley, aquello que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Esfuérzate y sé valiente, pero cuídate en obedecer todo lo que aquí está escrito, la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esfuérzate y sé valiente y obedece lo que aquí dice, porque entonces no importa la batalla, no importa la pelea, no importa la guerra, no importa el enemigo. Si tú no te apartas y obedeces lo que aquí dice en este libro, la palabra de Dios, la Biblia de Dios, vas a salir con la victoria en la mano. Verso 8. Hijo mío, hija mía, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, léelo, medita, piensa, busca la voluntad de Dios aquí, obedécela y no te apartes, para que guardes y hagas conforme a todo lo que aquí está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Y esos planes, propósitos, proyectos, anhelos, buenos deseos que Dios hoy está poniendo en tu corazón, no habrá uno solo que no lo logres y que no lo alcances. Hijo mío, hija mía, hermano mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que no olvidemos que es una pelea, que no olvidemos permanecer en fe, que no olvidemos estar buscando la presencia de Dios, ser llenos de su Espíritu Santo, que siempre haya ese ánimo para ir tras las promesas de Dios, para permanecer y buscar la voluntad de Dios y no apartarnos en ningún momento de lo que Dios dice en su palabra. Y no habrá propósito, proyecto que no se logre. En el nombre de Jesús ha sido dicho todo esto. Amén